presencia. Te pedimos, Dios mío, que tomes el control de este culto, de este servicio, que tu gracia nos acompañe de manera muy especial, Dios mío, y que tu palabra también corra, tu palabra nos ministre, nos enseñe, nos oriente, nos corrija, nos exhorte, nos reprenda, Dios, y puedas hacer tú la obra, Señor amado, de manera muy especial en nuestra vida. Gracias te damos en esta mañana. Bendice la vida de todos mis hermanos que están aquí en tu casa. Apresura los pasos de los que todavía no llegan, pero también bendice la vida de todos los que a través de nuestras redes sociales se conectan para disfrutar de este culto, oh Dios, a ti. Gracias te damos, amado Salvador. Queremos adorarte, Dios mío, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Dios, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya. Gracias te damos, amado Dios, por el privilegio de poder adorar y alabar tu nombre en esta mañana. Pedimos, mi Dios, que tu bendición nos acompañe de manera muy especial en este día. En el nombre de Jesús, gracias te damos por todo. Amén y amén. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 16, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios en el número 16 y vamos a entonar los himnos congregacionales y, aleluya, el himno que lleva por título Cristo la roca. Amén. Y dice así:
En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, gracias le damos a Dios, amén, porque hoy Cristo se ha convertido en nuestra roca, amén. Vamos al himno número 164 y aleluya, entonaremos este hermoso himno que lleva por título Allí quiero ir, y tú, es la pregunta, aleluya, que nos hace también el Señor en esta mañana. ¿Y tú a dónde te quieres ir? Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice así el himno. Me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir, y tú, en donde es eterna la felicidad, allí quiero ir, y tú. Jesús las mansiones nos fue a preparar, allí quiero ir, y tú, a donde la muerte no puede llegar, allí quiero ir, y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir, y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir, y tú. De perlas sus puertas, un mar de cristal, allí quiero ir, y tú. Es Cristo la luz del país celestial, allí quiero ir, y tú. Allí los que moran jamás morirán, allí quiero ir, y tú, en donde terminan congojas y afán, allí quiero ir, y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir, y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir, y tú. Y cuando navegue la nave de Sión, allí
allí quiero ir y tú, al darse a la vela para esa mansión, allí quiero ir y tú. Y cuando coronen a Cristo también, allí quiero ir y tú. Y cuando los coros pronuncien amén, allí quiero ir y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir y tú. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a entonar los coros de alabanza. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar, amén, ese coro de alabanza, el 134. Aleluya. 133 y 134. Amén. Un coro o unos coros muy lindos. Aleluya. Nos habla acerca, amén, de la vida en Jesús y de su existencia. 133 y 134 y dice así. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida en Jesús. Hay paz en Jesús. Hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay paz en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay triunfo en Jesús. Hay vida, paz y triunfo en Jesús. Hay vida, paz y triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, paz y triunfo en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida en Jesús. Hay paz en Jesús. Hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay paz en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay triunfo en Jesús. Hay paz y triunfo en Jesús. Hay vida, paz y triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, paz y triunfo en Jesús. Hay vida, paz y triunfo en Jesús. Hay vida, paz y triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, paz y triunfo en Jesús. Jehová está en su templo, alaben lo que él vive. Jehová está en su templo, alaben lo que él vive. Alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive. Alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive. Jehová está en su templo, alaben lo que él vive.
vive, Jehová está en su templo, alaben lo que él vive, alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive, alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive, Jehová está en su templo, alaben lo que él vive, Jehová está en su templo, alaben lo que él vive, alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive, alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida en Jesús. Hay paz en Jesús. Hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay paz en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay triunfo en Jesús. Hay vida, paz y triunfo en Jesús. Hay vida, paz y triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay triunfo en Jesús. Jehová está en su templo, alaben lo que él vive. Jehová está en su templo, alaben lo que él vive. Alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive. Alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive. Jehová está en su templo, alaben lo que él vive. Jehová está en su templo, alaben lo que él vive. Alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive. Alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive. Jehová está en su templo, alaben lo que él vive. Jehová está en su templo, alaben lo que él vive. Alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive. Alábenlo, alábenlo, alaben lo que él vive. Los hijos de Sión se gozan en su rey, se gozan en su rey cantando con panderos y arpas, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sión se gozan en su rey, se gozan en su rey cantando con panderos y arpas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sión se gozan en su rey, se gozan en su rey cantando con panderos y arpas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén.
Aleluya. Qué lindo alabar a Dios, hermanos. No hay duda que haber conocido al Señor es la experiencia más hermosa. Amén. Que podemos nosotros recibir. Aleluya. Y qué gozo es que eso no solo lo entiendan los jóvenes, lo entienden las damas, lo entienden los caballeros, lo entienden los adultos mayores y ahora lo están entendiendo hasta niños y adolescentes, hermanos. Amén. Aleluya. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Y sin duda alguna que lejos o fuera del Señor no tendríamos a dónde ir. Como decía esa alabanza que en algún momento un hombre de Dios que estaba bien en aquellos días decía, aleluya, que lejos de Él somos como un ave. Amén. Somos como un ave que divaga a la deriva. Aleluya. Pero qué bueno que el Señor llegó a nuestra vida para darle rumbo y para darle dirección. Amén. Y hoy creo yo que cada uno de nosotros sabemos, aleluya, a dónde nos vamos. Amén. Bien, amados, vamos a compartir la palabra de Dios. Una vez más ya saludamos a todos los que se conectan a través de nuestras diversas redes sociales. Aleluya, por el TikTok, por el YouTube, por aleluya, por el Facebook. Aleluya, le saludamos. Y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Primera de Pedro, el capítulo número 4 de Primera de Pedro. Santo es nuestro Dios. Y compartiremos la palabra de Dios en esta tarde con la ayuda del Señor en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Así que si lo tiene, me dice amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios y lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra, Primera de Pedro, el capítulo número 4. Un solo versículo vamos a leer en esta tarde ya, aleluya, de escuela dominical. Dice así la palabra, capítulo 4, en el versículo número 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Repito para todos, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos para que Dios bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas. Padre, gracias esta tarde ya te damos por tu palabra leída. Rogamos, buen Dios, que te glorifiques ahora, que unjas mi vida y la inspires con el poder de tu Espíritu, sin la cual nada podría yo hacer, oh Dios. Obra de manera muy especial en el corazón de cada uno de mis hermanos, no solo de los que están aquí, sino también de todos los que a través de las redes sociales se conectan para recibir tu palabra, Padre. Como el día de ayer que nos testificaba nuestra hermana Flor, que se contactó con nosotros por, oh Dios, por el WhatsApp y darnos testimonio de que tú, aleluya, habías tratado con ella y que usaste tu palabra para, aleluya, confirmarle tantas cosas que ella tenía en el corazón hacer. Padre, asimismo te rogamos que esta palabra no caiga a tierra, sino que haga la obra en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Todo esto, buen Dios, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, amados. Bendito sea nuestro Dios. Y con la ayuda de Dios quiero predicarles bajo el tema, aleluya, siendo fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Y sí, sin duda alguna, hermanos, aleluya,
cada uno de nosotros como creyentes, como hombres y mujeres que el Señor trae a su camino, debemos de saber que aún desde que nacemos, algunos nacemos con algunos dones naturales y hasta particulares, pero a otros el Señor los trae a sus caminos y ya en sus caminos Él le adhiere, le añade, le reparte, le da otros dones. Amén. Aleluya. Y propiamente los dones que Dios nos da, dice el apóstol San Pablo, que lo da para el crecimiento, para el beneficio o provecho de su iglesia. Amén. Aleluya. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar, aleluya, o vamos a ver, aleluya, en esta introducción, 3 puntos importantes que queremos evaluar. El primero, vamos a ver que la iglesia primitiva, amén, a pesar de que vivía en aquellos días persecución, y obviamente eran porque eran tiempos difíciles donde no era fácil para alguno profesar la fe, pero con todo ello, aleluya, estuvieron dispuestos a mantener siempre la unidad. Vamos a ver también aquí al apóstol Pedro en este pasaje que exhorta a los creyentes a usar los dones recibidos por Dios, pero para servir. Amén. Eso lo vamos a ver también en un segundo punto, y que esos dones que Dios nos da no es para vanagloria nuestra. No es para sentirnos mejor o superior que los demás. No, no, no. Amén. Aleluya. Y en el tercer punto veremos también que hoy, en este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios también sigue desafiando, aleluya, o sigue llevando al desafío a muchos hombres y a muchas mujeres para que se conviertan, ¿ve?, en ese instrumento donde Dios pueda depositar sus dones, aleluya, para edificar a la iglesia, no para almacenar, no para guardar. Amén. Hay gente que Dios le ha dado dones, pero ahí está, hermano, hasta polillándose alguno de esos dones y no saben ni qué hacer con el don que tienen. Yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, honestamente les digo, yo no sabía para qué Dios me había llamado, ni había entendido todavía yo, aleluya, qué quería hacer Dios con mi vida. Pero qué bueno es el Señor, amén, que Él no ha dejado de hablar. Amén. Dios sigue hablando. Como compartí anoche en la cena con un pastor, aleluya, yo le testificaba cuántos sueños de pronto me había dado Dios. Y ahora no quiero con esto hacerle pensar que solo Dios puede usar un sueño para hablarnos. Eso es uno de los tantos medios. Amén. Pero sin duda, el apóstol Pedro nos dice que, aleluya, no hay mensaje o no hay consejo más seguro para nosotros sino la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, sin duda, no tiene errores. La palabra de Dios no se equivoca. Amén. No se equivoca, hermano. Usted se equivoca y yo también, aún como pastor, me equivoco, sí. Pero la palabra de Dios, no. La palabra de Dios es inerrante. Amén. Aleluya. Que no tiene qué cosa. No tiene errores. No tiene fallas. No tiene, aleluya, nada, amén, que vaya en contra de la verdad. Y bien, aquí en el capítulo 1 donde hemos leído, en el versículo número 10 de Primera de Pedro, dice el apóstol Pedro, escribiendo una carta universal. Escuchen esto, que es importante también que sepan, ya que esto es una escuela dominical. Miren aquí en la introducción, o en la primera página de San Pedro. A ver, ¿cómo lee usted ahí? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se lee esa carta de Pedro? ¿Qué dice? En su primera carita. ¿Qué cosa es? ¿Es una carta? ¿Qué es? A ver, vaya, abra la Biblia, que ahí está con letras grandes. No necesita ni lentes y menos lupa. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo se llama este libro de Pedro? ¿Cómo le llama?
Léalo. Así le dice, así dice San Pedro Apóstol, nada más dice. No. Estoy hablando en la premisa. Estoy hablando cómo se llama este libro de Pedro. ¿Cómo se llama el libro? Ahí está en la primera cara. Amén. Escucha lo que dice. ¿Cómo dice? Es la primera epístola universal. Amén. ¿De quién? De San Pedro Apóstol o de Apóstol San Pedro. Obviamente cuando hablamos de una epístola, hablamos de una carta más pequeña. Por eso que usted va a ver que los escritos de las epístolas son más cortas que las cartas mismo del apóstol San Pablo. Porque usted va a encontrar, por ejemplo, las que escribió Pablo, no dice epístola. ¿Cómo dice? Carta. Amén. Y que desde luego se sobreentendía que era más extensa, más larga. Amén. Más amplia. Pero cuando dice aquí, primera epístola universal, ¿qué está diciendo? Que esta epístola, ¿para quién fue escrita? ¿Qué entiende usted por la palabra universal? Mire que estamos en una escuela dominical para aprender. Y no se sienta mal ninguno de los que están aquí, ni los que están también por las redes, que también pueden ustedes hacer sus comentarios, no hay problema. Pero la escuela dominical siempre se caracteriza por ser un culto de enseñanza donde no solo, aleluya, participa el pastor como, aleluya, participante único o exclusivo. Ya creo que le dije alguna vez, ¿no? Cuando la iglesia o la congregación es pequeña, entonces hay más facilidad de que todos podamos participar y podamos aprender, porque está comprobado que uno no aprende tanto oyendo, uno aprende, amén, participando, amén. Y aunque te equivoques, pues no tenga usted cuidado de ello, porque todos hemos aprendido así equivocándonos, amén. A ver, ¿qué entiende usted por universal? A ver, la hermana que está aquí mirándome la cara. No, ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? Yo pregunto y me manda otra pregunta. A ver su respuesta. Universal para todo el mundo. Algo así. Algo así o más o menos. A ver qué dice Abraham. Universal. Para todo el universo. ¿Y el universo qué consiste? Todos los planetas. Todo el sistema planetario solar. Para todo ser viviente. ¿Qué dice allá el hermano Javier? Dice que es una epístola universal. ¿Qué entiende usted por la palabra universal? No, ya le tocó ya. Estamos allá atrás. No le sople, no le sople. Universal. ¿Qué entiende usted? La palabra universal. Aleluya. Manan, dice, manan. Mamita Francisca, manan, dice. Manan. Mushá. Aleluya. Obviamente, la palabra universal se refiere, amén, a todo el globo terráqueo, a toda la tierra. Pero claro está, cuando el apóstol el apóstol Pedro escribe su epístola, claro está, quiero que sepa que la Biblia no fue, amén, tanto escrita para todos los seres humanos, sino para los creyentes. Obviamente que el que se convertía venía ese conocimiento, porque usted en el mundo se va a encontrar que la gente está leyendo más bien otros libros que la Biblia. Pero cuando aquí habla que esta epístola universal la escribe el apóstol San Pedro, es una carta más pequeña, pero que tiene como propósito que sea leído en toda la tierra donde haya un grupo de creyentes, donde haya un grupo de cristianos, donde haya un grupo de fieles hombres y mujeres que siguen y que sirven a Dios. No así, por ejemplo, cuando usted va a las cartas del apóstol San Pablo, que tiene título a título personal, ¿no? Tiene título propio. Dice, carta del apóstol San Pablo, ¿a quién? A los corintios. ¿Qué está diciendo? Es solo para ellos, en el sentido de que en esa iglesia habían serios problemas y que se dirigía directamente para ellos.
Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Obviamente se estaba dirigiendo a los hermanos que estaban en Éfeso, atravesando situaciones. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Se estaba dirigiendo a los que vivían en Filipos. Amén. Pero que claro está, en nuestros días esas cartas nos sirven porque los mismos problemas que padecieron esas iglesias, padecen las nuestras también. Aleluya. Aleluya. Entonces, pero aquí Pablo o Pedro, cuando escribe su epístola, esto sí va para que lo lean en todas las iglesias, que estuvieran diseminados en toda la tierra. Vuelvo a repetir, no así como cuando Pablo le dice, carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Eso iba directo solo a Timoteo. Amén. Que obviamente, ¿qué enseñanza encontramos en la teología a través de esa carta? Que esa carta era escrita para ¿quién? ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Un joven pastor. Y entonces ahí Pablo le da, usted va a encontrar en las cartas de Timoteo, primera, segunda y la de Tito, que se llaman también cartas pastorales. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo, cuando le escribe, le enseña a Timoteo y a Tito cuáles son los requisitos que deben ellos de considerar cuando quieran de pronto algún pastor levantar, cuando quieran de pronto algún líder colocar. Y ahí usted va a encontrar que Pablo da directrices tanto para pastores u obispos como para diáconos, que en esos días no existía directiva de damas, de caballeros, de jóvenes, de niños, de escuela dominical, directiva de EBDB, directiva de extensión de niños, directiva de esfuerzo misionero. Ahora, aleluya, ya está un cuerpo directivo hasta administrativo. Y usted va a ver que en las congregaciones donde ya han crecido numerosamente, entonces hoy hay hasta un administrador de la iglesia. Hay iglesias nuestras que tienen administradores. Hay iglesias nuestras que tienen tesoreros, que tienen secretaria. Hay, aleluya, congregaciones nuestras que tienen colaboradores también de ellos mismos. Pero eso se da ya cuando la iglesia va creciendo. Pero cuando aparece la iglesia primitiva, usted va a encontrar en el libro de los Hechos capítulo 6 que no existían directivos. Y los primeros colaboradores, ¿quiénes fueron? ¿Qué nombre llevaron los primeros colaboradores? Diáconos. No pierdas Pedro. Y vaya por favor al libro de Hechos. Aleluya. Y solamente como una pequeña referencia y para que usted también, aleluya, asimile o evalúe o almacene esa información. Amén. Cuando aparecen los apóstoles, pues ellos lo hacían todo. Como cuando se levanta una obra, ¿no? A veces el pastor tiene que hacerlo todo. ¿Por qué? Porque muchas veces, aleluya, la gente está recién conociendo al Señor, otros están aprendiendo, pero ya cuando la iglesia había crecido, entonces dice la Escritura aquí en el capítulo 6, versículo número 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice que, ¿qué pasó? Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cómo que murmuración? Empezaron a hablar mal de los apóstoles. ¿Y cuál era el problema? Ahí lo dice. ¿Cuál era el problema? De que las viudas, ¿qué pasaba con las viudas? Ajá. ¿Qué pasaba? Que en la congregación habían viudas, hermanas que sus esposos habían muerto. Y quiero que sepa que es también menester de la iglesia, ve, en este tiempo, también organizar cuando de pronto lleguemos a tener hermanos mayores. Algunos quedarán viudas o viudos. Aleluya. Pero no me va a decir una viuda de 20 años que, aleluya, piense que la iglesia lo va a sostener. Pero la Biblia enseña, el mismo apóstol Pablo habla, que la iglesia está en la obligación, está en el deber de apoyar y hasta sostener a viudas. Pero claro, no cualquier viuda que viene del mundo a la iglesia, a la congregación. Pablo describe que esas viudas, el primer requisito, que no debe de ser menor de ¿cuántos años? De 20.
O sea que las viudas de 19, de 18, de 17, ellas sí que las atienden. ¿Qué dice Abraham? Las viudas, Pablo lo dice, y da hasta el número da. Dice, no admitas viuda menos de ¿cuántos años? Menos de 60 años. O sea que se atendía a las viudas que tenían de 60 para arriba. Pero dice los requisitos. Dice que esas viudas tenían que ser mujeres que hubieran también servido a los santos. O sea, no era cualquier hermana que dijera, este pastor me he quedado viuda, aleluya. Y entonces, amén, pretenda creer de pronto que la iglesia lo tenga que mantener o sostener. Amén. Y eso en realidad no es así. Vaya por favor, mire, para cerrar esta idea, a Primera de Timoteo. No pierda Hechos, ¿eh? No pierda Hechos 6. ¿Ya? Vaya a Primera de Timoteo 5:9. Y era tremendo escuchar, ¿no?, al apóstol San Pablo que Dios le daba una inspiración y una manera de llevar adelante la obra. Primera de Timoteo capítulo 5. Aleluya. Mire lo que dice capítulo 5 de Primera de Timoteo, verso 9. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda, ¿ah? ¿Qué dice? No menor de 60 años. ¿Qué está diciendo? Que no sea menor de 60. Es lo que está diciendo. Que no sea menor de... Tiene 55, no, está joven todavía. Ya de las 60 ya, para arriba. A esas viudas hay que ponerlas en la lista. ¿Para qué? Para que se les apoye. ¿Qué más dice? Pero que haya sido ¿quién? Una esposa de un solo marido. O sea, que haya sido una mujer fiel, que haya sido una mujer honesta, una mujer de reputación, una mujer de renombre, una mujer respetuosa, ¿no? Aleluya. ¿Qué más dice? Y la lista sigue. ¿Qué dice? Oiga, que tenga testimonio de qué? De lengua larga, de chismosa. ¿Ah? De eso. No, de buenas obras. O sea, la iglesia está en el deber de apoyar a las viudas, pero Pablo deja claro los requisitos. No cualquier viuda que por ahí se enviudara, tenía la iglesia la obligación o el deber de mantener o de sostener. Entonces Pablo dice que sea una mujer viuda que tenga testimonio de buenas obras. O sea que mañana o pasado, cuando tuviere alguien que hablar algo de esa viuda, que tengan que hablar por sus obras, que tengan que hablar del buen testimonio que era esa mujer viuda. Por ejemplo, yo conocí a una hermana que mi pastor Carlos lo había pastoreado en una de las iglesias donde él llegó. Y esta hermana, tanto era su amor a Dios, hermanos, que esa mujer era soltera. Ella no era viuda, era soltera. Y siendo soltera, entregó, hermanos, su casa para la obra en esa ciudad donde ella vivía. Entonces esa hermana joven decidió consagrarse para Dios toda su vida. Y el pastor nos testificaba ya después que esa hermana era fiel, metida con todo, en todo estaba involucrada en la obra de Dios. No era obrera, no era ni un directivo, no tenía ni un cargo en la congregación, pero era una hermana que le gustaba, aleluya, apoyar la obra de Dios con todo. Entonces, ¿qué pasó con esta hermana? Que pasaron los años y ya llegó a la vejez. Y cuando ella ya tenía más de 60 años, se acordó de su pastor Carlos y vino a visitarla. Y entonces nuestro pastor estaba, amén, en una de las iglesias y llegó a visitarle. El pastor no lo recordaba, pero ella le recordó: pastor, ¿se acuerda que yo doné mi casa? Y ahí se acordó. Porque a veces, hermanos, uno pastorea tantos lugares y hay que ser honestos. Tenemos la mente frágil. De repente mañana a mí me cambian de aquí, pasan 10 años y alguien me dice: pastor, ¿se acuerda que usted iba a predicar allá al costado de mi casa? ¿Y qué? No me acuerdo. ¿Dónde era eso? Entonces voy a tener que hacerme recordar o hacer memoria. Aleluya. Y entonces uno ya no empieza a sacar
Cuenta. Ah, ya sí, ya me acordé ya. Entonces cuando la hermana le dice, pastor, yo fui la que di mi casa. Ah, ya me acordé, dijo el pastor. Y el pastor la atendió, se quedó como un mes, vino a visitarla. Y entonces ella, aleluya, le dijo, pastor, la verdad, yo quiero seguir sirviendo a Dios. ¿Usted cree que yo podré servirle a Dios aquí, donde estaba ahora ella, nuestro pastor? Ah, bueno, no hay problema. Y esa hermana cuando llegó todavía tenía fuerzas, todavía, amén, caminaba con toda facilidad. Pero ya tenía sus años, ya tenía como 60 o algo más. Y estuvo ahí varios años, hermanos, apoyando en todo en la congregación. No era obrera, no tenía ni un cargo, no era ni diaconisa, no era nada. Pero era una mujer de buen testimonio. Le gustaba ir a predicar, a repartir bolento, iba al mercado, iba a la plaza y salía a las calles y repartiendo folletos, invitando a la gente al culto. Pero ya esa hermana llegó a la vejez y ya empezó a tener algunos males. El pastor, hermano, le dio un lugar en el templo para que viva ella. Y la obra ahora la sostenía ella. Pero con todo, ella siempre estaba, aun cuando ya empezó a declinar sus fuerzas, empezó a procurar hacer algo para Dios. Y ya se ponía a barrer o a limpiar. Cuando ya no había nada que hacer, ya de repente no salía a caminar, pero ya se sentaba fuera del templo. Cuando estaba cerrado en el día, en la tarde, el templo estaba cerrado, ella sacaba sus sillas, se sentaba afuera. Y todo el que pasaba por ahí le alcanzaba un volante. Hermanito, vecinito, amigo, ceñito, le invitamos al culto y le daba un folleto. Y todos los días hacía eso. Esa mujer llegó a ya no tener la facilidad de repente de valerse por sí misma. Y entonces ya habían hermanas que le atendían. Yo la quise como mi madre a esa hermana. Pero cuando yo llego, yo la encontré ahí. Ya la encontré en esa iglesia. ¿Y sabe qué? Entonces a veces nuestro pastor viajaba. Y así cuando el pastor viaja, a veces no todos asumen esa responsabilidad, ¿no? de apoyar a los requerimientos de la obra. Entonces yo la veía como mi madre y yo me preparaba mi desayuno y preparaba para ella también. Y lo que comía compartíamos. Y ahí estábamos todos los días. Ya llegó un momento, hermano, que no podía, pero ni siquiera ya levantarse sola. Ya yo la levantaba. ¿No ves que yo también vivía en el templo? Ahí vivíamos como 4 hermanos más. Pero yo era de repente con otro pastor que estábamos más metidos con todo ahí en la obra. Otros de repente sí descansaban, pero apoyaban, pero tenían sus trabajos, salían. Pero verdad que yo a veces no podía ni dormir. Y yo a las 12, 1 de la mañana me venía a dar vuelta, hermano. Ya yo me sentí mal porque algunas veces hasta de la cama se caía esa hermana. Algunas veces. Una vez, hermano, le encontré raspado todo. Mamita, ¿qué te has hecho? Y todo el brazo raspado. No, me caí, no había nadie. Santos, oye, hermano, yo me sentía, yo la veía como mi madre. Y alguna vez hasta se orinaba también en la cama. Y más de una vez yo hasta la cambiaba esa hermana. Y la veía como una madre. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Ve, que sí, cuando hay mujeres así de testimonio, lo manda la palabra. Esto no es una creación o un invento nuestro. Pero Pablo deja requisitos claros. Que si hay viudas, sí, pero que hayan sido viudas pues que en su juventud, que hayan servido años, ¿no? En las cosas de Dios, que sea de buen testimonio. ¿Y qué más dice? Verso 10, que si ha criado hijos. Ah, amén. Si ha criado hijos, dice. Si ha practicado la hospitalidad, mire. O sea que haya sido una mujer hacendosa. ¿Quién es una mujer hacendosa? Una persona que te atiende como si fueras tú su hijo, su hija. ¿Cómo atiendes a tu hijo? A ver, se pone a llorar ahí esa ovejita, ¿cómo se llama? Keila, se pone a llorar. ¿Al toque corres o no? Ya sea porque se orinó, ya sea porque tiene hambre, ya sea porque le duele algo. Eso es el hospedador. Que estoy atento yo a la necesidad de esa persona. Y Pablo dice, si esas mujeres han sido hospedadoras, le ha gustado siempre hospedar, le ha gustado siempre atender, ponlas en la lista. Pero ¿cuántas mujeres en la congregación hasta egoístas? Otros hasta miserables, otras.
Aleluya. Ve que el hermano no tiene ni un pan para comer y él o ella tiene para comer un banquete allí. Hermano, no le da pero ni las migajas. Aleluya. Ve. Entonces el apóstol Pablo da los requisitos allí de las viudas o viudos también que hay que considerar. Dice, si ha lavado también los pies de los santos, ¿ves? Si ha sido servicial. Porque lavar los pies de los santos, ¿quién lo hacía eso? ¿Quién lavaba los pies allá en los judíos? ¿El dueño de casa? No. ¿Quién lo hacía? El criado. Cuando usted judío, judía, llegaba a la casa de un judío, de otro judío, y usted llegaba a la casa y salía el criado de la casa, del dueño de la casa. Y el criado venía, te hacía sentar y él se encargaba de lavarte los pies. Y el Señor Jesús, cuando tomó ese lebrillo que era como un lavatorio y una toalla y le lavó los pies a los discípulos, lo que estaba diciéndole es que así como en las casas judías hay siervos, hay siervas que son esclavos, así tienen que ser ustedes, les está diciendo. Y yo, vuestro maestro, les estoy dando ejemplo. Y él dice más todavía, allá en el mundo los hombres son llamados bienhechores y les gusta sentarse en los mejores asientos y en las primeras sillas y todo. Pero dijo, pero entre ustedes eso no va a ser así. Y entre ustedes el que quiera hacerse más grande, el que quiera ser el mayor de todos, tendrá que servirle a todos. Aleluya. Entonces aquí cuando el apóstol Pablo está mencionando, ve lo que hay que considerar para de pronto colocar en la lista a una viuda para apoyar, es que esa mujer haya sido una persona servicial, que haya sido una persona dispuesta a servir. Hay quienes están dispuestos sí para que les sirvan, pero servir a ellos ya no. Y otros que en otro tiempo servían, hoy ya no quieren servir. Aleluya. Amén. Y yo le pido a Dios que me ayude, hermanos, que en lo que pueda yo servir, espero hacerlo. Porque así como hay creyentes que ya no les gusta servir, yo también conozco hasta de pastores que ya no les gustan servir. Amén. Aleluya. Que si hay que servirle a ellos, sí, quieren que les sirva. Pero mañana usted le dice, pastor, un favorcito, usted que va por allí, ¿no cree que podrá comprarme esto que necesito, ya que usted va por ahí de pasada? Aleluya. Bueno, ni lo hacen. Amén. Pero que Dios nos ayude. Aleluya. Entonces Pablo, ¿qué más dice? En la lista debe de haber esa mujer que también haya socorrido ¿a quién? A los afligidos. ¿Quién es un afligido? Una persona que está abrumada de situaciones adversas o contrarias y que ha perdido la tranquilidad, que ha perdido el gozo, que ha perdido hasta de repente hasta la paz, hermano. Y está afligida, que es sinónimo de ¿qué? De angustiado. ¿Qué es sinónimo de qué? Hasta de desesperado, como diciendo, ay, ¿qué hago? No sé, y hasta está desesperado, desesperada. Aleluya. Entonces una mujer, aleluya, que quiera considerarse en esa lista de las viudas que, aleluya, a la iglesia le sirva, debe de haber socorrido a los afligidos. Pero también dice, si ha practicado toda buena obra. ¿Ah? Que haya sido una mujer, ve, de testimonio, de ejemplo. Amén. ¿Y qué dice con relación a las viudas más jóvenes? Verso 11, ¿qué dice? A ver, léelo, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Ah, mira, ve. Y se rebelan, ¿y qué hacen luego? Y quieren casarse. Pablo dice, pero esas viudas que son jóvenes, que tienen 20 años, 25, 30, 40, o hasta así. No, esas no las pongas en la lista. ¿Ah? Porque se quedan viudas. Y parece que están ahí con todo el deseo de servir para Dios, pero dicen, no, yo quiero hombre, yo quiero mujeres, yo quiero sexo. ¿Ah? Por esa razón, hermanos, nosotros enseñamos, aún en la congregación, escuche esto, aún en la congregación hay creyentes que usted debe de saber que a veces tienen dificultades en el hogar, en el matrimonio, ya sea porque la esposa es inconversa y el esposo es creyente, o viceversa, ya sea porque la esposa es creyente y el esposo es inconverso. Amén. Y entonces a veces, ¿qué sucede?
que el esposo no está contento de que la esposa busque a Dios. ¿Y qué hace? Le hace la guerra, le hace la vida imposible. O viceversa, la esposa no está contento de que el esposo busque a Dios y le hace la guerra. Yo he conocido casos, hermano, uno como pastor los atiende, que hay hermanas, aleluya, que dice, pastor, mi marido me ha dicho que si yo no dejo la iglesia, se va a ir con otra mujer, porque ya conmigo no puede ir a la discoteca, conmigo no puede ir al salsódromo, conmigo no puede ir a la lluvia, conmigo no puede ir a la pollada, a la chicharronada, conmigo no puede ir al cumpleaños de nadie. Y me ha dicho que si yo no dejo la iglesia, me va a dejar. Y entonces uno como pastor dice, bueno, ore. Que te deje, bueno, no debe de ser fácil. Amén. Pero es distinto cuando a veces viene una hermana y me dice, pastor, me quiero separar de mi esposo. Y es la hermana. O el esposo viene y dice, pastor, me quiero separar de mi esposa. Yo digo, hermano, pero ¿cuáles son las razones? Y a veces nos dan las razones. Y a veces las razones no justifican. A veces las razones no son suficientes. Porque a veces, hermanos, algunos, aleluya, aún estando con el conocimiento de la palabra de Dios, no tomaron una buena decisión. Amén. ¿Y cuántos jóvenes no tenemos nosotros que hemos conocido a lo largo de la vida cristiana que, aleluya, se quisieron casar en su voluntad y tuvieron la libertad? Porque déjeme decirle que el pastor no es el dueño de ninguna oveja. Amén. El pastor no es el dueño de ninguna oveja. El pastor solamente orienta. Ni siquiera el pastor va a decidir por ti. Aleluya. Te da así una orientación. Mire, hermano, usted se quiere casar, o hermano, usted se quiere casar, pero mire, el hermano tiene estas situaciones. Y le digo yo como pastor para que usted evalúe. Si con todo usted dice, no, yo estoy dispuesta a llevar esa carga, amén. Es tu decisión. Aleluya. Pero le decía que nosotros como pastores, hermanos, no mandamos a divorciarse a nadie, porque la Biblia no manda, amén, a que se divorcien. Ahora, es verdad que hay casos que a veces es insostenible. Ya no se puede sostener esa relación. Pero eso se da cuando ya pues hay grados extremos, como cuando de pronto hay un esposo que no es responsable en la casa, que no mantiene la casa, que no sostiene a sus hijos, que no alimenta a sus hijos, que no provee para su casa las diversas necesidades que hay en una casa, que ya eso lo entienden los casados y las casadas, que es un hombre mujeriego, que está con una, con otra, más otra, por otra, y se recorre la seca, la meca y hasta la tuntuneca. Aleluya. ¿Ah? Y hasta se va a acostar hasta con rameras. Entonces hay casos que nosotros sí como pastores decimos, no, hermana, haz un alto ahí. Ese hombre mañana hasta te puede contagiar de una enfermedad venérea. ¿No ves que se acuesta con varias mujeres? Pero es un hombre fiel, que no, aleluya, ha abandonado su casa, que se preocupa, que tiene debilidades, oiga, la tienen hasta los cristianos. Amén. La tienen hasta los pastores. Cuando yo he compartido con algunos pastores, a mí me han dicho, Pastor Guillermo, yo lo aprecio como amigo, yo lo estimo como un hermano, y en esa estima le digo yo, mañana cuando se case, no piense que la mujer va a ser perfecta. Y me han dado orientaciones casados, a mí de solteros, porque de pronto, amén, han creído que yo estoy buscando a una mujer perfecta. Alguien me dijo, yo no sé qué está buscando. Un pastor me dijo, hijito, si tú estás esperando que baje un ángel del cielo, te aviso que no va a bajar. Así que anda buscando en casarte ya, porque si no, solo te vas a quedar. Pero no sé por qué me habrán hecho ese comentario. Yo dedujo como que si yo fuera especial para, amén, buscar a una esposa. Y no es que seamos especiales. Como le testificaba yo a otro pastor ahora que nos íbamos al aeropuerto. No es que yo no he tenido algún momento un sentimiento por alguna hermana. Y no es que no he expresado mis sentimientos, lo he hecho. Amén. Pero en el camino nos hemos dado cuenta que no ha sido la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo, hermano, yo por lo menos yo tengo claro que Dios nos ha llamado a este servicio del Santo Ministerio. Yo no estoy pensando mañana abrir un negocio, abrir una tienda y ponerme, qué sé yo, aquí a repartir algún producto al por mayor y menor. No, yo estoy pensando aquí
en seguir predicando la palabra de Dios y en morirme en el servicio a Dios. Pero ¿cómo me podría yo casar con una joven que tengo yo una relación sentimental y ella no quiere dejar su trabajo? Y ella no quiere dejar su carrera. Y ella me dice, sí, vamos a servir, pero espérame ¿cómo? Que espérame 5 años, yo acabo la carrera, me titulo, me gradúo, hago mi doctorado, ya de ahí no, eso no es así. Cuando el Señor nos llama a su obra, ¿qué dice? Cuando llamó a Mateo, ¿qué hizo Mateo? Dice la Escritura que Mateo, dejando, dice, el banquito donde estaba cobrando los tributos, dice que lo dejó todo y ¿qué hizo? Y lo siguió. Dice que estaba Pedro, Juan y Jacobo allá en el mar pescando. Y el Señor le dijo, hey, vengan aquí, síganme, que desde ahora ya no van a ser pescadores de peces, sino los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué hicieron ellos? Y dejando su red, su barca y todo lo que tenían, dejándolo todo, lo siguieron. Entonces mañana yo me enamoro con una hermana, me acepta. Y ya cuando tenemos, porque ojo, el enamoramiento solamente es la etapa de ¿qué? Del conocimiento, donde voy a conocerla mucho mejor a ella me va a conocer a mí, vamos a compartir, aleluya. Y si las cosas marchan muy bien, pues amén, daremos el siguiente paso, que es ¿qué cosa? El noviazgo. Y en el noviazgo ya uno hace los planes, los proyectos, cuándo nos vamos a casar, qué es lo que vamos a preparar para, amén, rumbo para la boda. Pero sin el enamoramiento, esa joven me dice, pero Pastor Guillermo, yo sí lo quiero, pero lo quiero aquí en Guaral, ¿no? No, yo no lo quiero para irnos para otro lado. Pero uno como pastor sabe que uno es como un ave de paso, hermanos. Hoy yo estoy aquí, yo estoy convencido que mañana iré a otro lado. Y pasado iré a otro lado. Y hasta llegaré a lugares donde yo ni voy a ni querer ir. Como cuando yo empecé mi vida cristiana y en el ministerio, le soy sincero, yo decía, a la sierra muerto iría, porque yo allá me muero ni bien llego, por el frío. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cómo podría yo pensar en casarme con una joven que no está dispuesto a ir a la sierra? ¿Cómo me casaría con una joven que no está dispuesto hasta a pasar necesidades? Porque hay jóvenes también, que Dios la bendiga, que tienen un buen trabajo. Otras jóvenes que han sido no hijas bien apoyadas o respaldadas hasta económicamente por sus padres y no les ha faltado nada. Pero cuando uno quiere casarse y más con un pastor, pues uno tiene claro, yo lo tengo claro. Amén. Que hoy día puedo dormir de repente en una cama king de 3 plazas y mañana de repente voy a dormir hasta en el piso. Alguna vez de repente tendré un buen saco, un buen abrigo, y otra vez voy a estar hasta muriéndome de frío, eso yo lo tengo claro. Alguna vez de repente estaré en un buen restaurante, de repente hasta en un Sheraton ahí comiendo un buen banquete, un buen buffet, y otro día de repente hasta comiendo solo papas sancochadas nada más. O sea, todo eso yo lo tengo claro. Aleluya. Y entonces la mujer que quiera casarse, pues tiene que saber que debe de estar preparada para eso. Amén. Aleluya. Entonces a veces hemos tenido que desistir, pues. Con tristeza y dolor, sí, es natural. Pero con esa claridad, ¿no? De que, aleluya, una mujer debe de estar dispuesta para ello. Entonces, volviendo a este tema, Pablo dice, ¿no? Que no se admitan a viudas jóvenes. Y ya le decía yo el problema, no de viudas nada más, sino también hasta de mujeres casadas que se separan siendo jóvenes. Eso es un peligro. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es este, que cuando una mujer casada o un hombre casado también son jóvenes y están recién de repente en todo ese vigor físico, y eso es natural y eso también nos lo comparten los pastores que ya tienen la madurez espiritual, diciéndonos que aún nosotros como solteros, por ejemplo, hay solteros en la congregación que nunca han tenido la experiencia de tener una pareja sentimental y sexual, nunca. Y ahí usted los ve que se casan hasta de blanco en los templos. Amén. Pero cuando ya conviven, va a ocurrir esto. Van a sentir una atracción sexual que puede ser de repente, no puede ser, es parte de la vida del matrimonio. Ahora imagínese una joven
casada que se separe, o un joven casado que se separe siendo jóvenes, que ya se acostumbró a vivir con un hombre o con una mujer 10 años, 15 años, y que se separe. Oiga, la carne se ha habituado a eso y va a sentir apetito carnal. Y si no tiene al marido o no tiene a la mujer que es su esposa, Satanás los atacará por otros medios. Por eso nosotros cuando aún vamos a bautizar y entrevistamos a los hermanos y a las hermanas, les hablamos claros, especialmente a los jóvenes que han tenido vida sexual, porque hay jóvenes que han tenido, aleluya, de pronto ataques sexuales, porque algunos de ellos han venido así del mundo. Hay jóvenes que han venido del mundo, con parejas con quienes han vivido como marido y mujer. Amén. Han vivido en fornicación, porque usted va a ver en el mundo y la mamá dice, hijito, ¿y quién es ella? Ah, mami, mi enamorada. No, más bien es mi mujer, más bien debe de decir. Porque si fuera mi enamorada, simplemente ¿qué cosa es? Es una persona con quien estoy teniendo una amistad. Ese es enamoramiento. Una persona con quien tengo una amistad, pero una amistad más cercana. Una amistad de repente ya más compenetrada. Aleluya. Pero ve, dice mi enamorada, mi enamorado, y es con quien todos los días se va al hotel. Con quien todos los días se va a la cama. Aleluya. Entonces cuando se es joven, eso sí es un problema. Eso sí es poner en riesgo la vida de los dos, no solo de uno. Es como cuando también hay un hermano que viene y dice, pastor, ¿qué pasó, hermano? Pastor, he estado orando para que el Señor me dé un trabajo, ya me dio. Ay, gloria a Dios, qué bueno. Sí, pastor, pero tengo que viajar al otro lado del mundo. Tengo que estar allá fuera de mi casa 1 mes, 2 meses, medio año. Hay algunos que hasta le ha salido trabajo al extranjero y viajan por plata. Porque en el extranjero, hermano, el sueldo es mucho mejor que acá. Obviamente en algunos países. Porque hay países donde nosotros estamos mejor que ellos. Váyase a Venezuela y allá se muere de hambre usted. Aleluya. Entonces, aun cuando un hombre o una mujer le sale un trabajo, no puede haber mucho tiempo de separación de cuerpo de los esposos. Aunque ella diga, pastor, pero mi plaza ha salido allá en otra provincia, pero yo voy a venir todo fin de mes. Eso de que yo vengo todos los fines de mes y cada 30 días regreso a mi casa, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque la carne que la Biblia le llama, el hermano Santiago le llama en el capítulo 1 de Santiago, verso 13 dice, y algunos van a ser tentados, no por el diablo, sino por ¿quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Qué dice Santiago 1? Vaya Santiago. Santos cielos. Vamos a ver qué nos dice el hermano Santiago. Aleluya. Y mire lo que nos dice el hermano Santiago. Versículo número 13. A ver, léalo fuerte y claro. Libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo número 13. Aleluya. ¿Lo tiene? A ver, léalo fuerte y claro. ¿Qué dice? Escucha lo que dice Santiago 1:13. ¿Qué más sigue? Ah, ahí está. Algunos no van a ser ni tentados por Dios porque Dios no tienta a nadie. Sí, pueden ser tentados por el diablo, pero algunos ni siquiera el diablo los va a tentar, sino que algunos van a ser tentados ¿por quién? Por su propia concupiscencia. Pastor, ¿y cuál es la concupiscencia? Es el deseo de esta carne, de este cuerpo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes varones van a trabajar y por ahí sale una mujer toda despechugada y los ojos se le van? O sienten, ¿no?, la atracción. Y es natural, porque eso me ha pasado a mí también. ¿Cuántas veces yo salgo a la calle o voy a un restaurante o voy a un centro comercial y veo alguna poder en la sangre de Cristo? Y alguna vez hasta como que le diciendo, mira qué bonito cuerpo, mira qué... Y nos mete cosas en la cabeza, eso no viene de ti. Amén. Pero también
aparece nuestra concupiscencia. ¿Cuál es la concupiscencia? Vuelvo a repetir, es el deseo que siente esta carne. Aleluya. Y entonces tenemos que sentarnos con algunos casados y casadas. En algunas ocasiones cuando dice, pastor, ya no aguanto a mi esposa, dice el esposo. O viceversa, la esposa dice, ya no aguanto a mi esposo. Hermano, un momentito. Yo no sé qué mundo habrá tenido usted. Usted todavía es joven. Hermana, yo no sé qué mundo habrá tenido usted, pero usted todavía es joven. Pero usted ya se acostumbró a vivir con un hombre, se acostumbró a vivir con una mujer, que es su esposa, que es su esposo. Usted se separa y la carne le va a golpear el diablo. Pero la mayoría siempre dice esto, no, pastor, yo voy a buscar al Señor. Peor todavía si no buscan a Dios, peor todavía, hermanos. Si nosotros a los jóvenes solteros le tenemos que decir, mire hermana, perdóname, voy a hablar claro contigo. Usted ha venido de una vida sexual terrible. ¿Con cuántos hombres no te has acostado? Porque había hermanos que nos comparten su vida de mundo. Y dice, pastor, ¿qué hago? A mí me gustan los hombres. Viene un varón y dice, pastor, ¿qué hago? Yo he sido un promiscuo, he estado con 3, con 5, con 10. Pero ¿qué pasa? Quieren cambiar, quieren buscar a Dios. Y entonces tenemos que decirle, mire hermano, si tú quieres vencer la carne, vencer al diablo y acabar en victoria, pues tienes que vivir consagrado a Dios. Número 1, tendrás que congregarte todos los días, no te pierdas ni un culto. Y cuando vengas, no solo venga a hacer presencia, ven a adorar, ven a buscar la presencia de Dios, ven a oír la palabra de Dios. Número 2, pues no faltes a los ayunos. Y cuando vengas al ayuno, tienes que decirle, Señor, crucifica esta carne con sus deseos y vivifícame con el poder de tu espíritu, porque es esta carne la que siente ese deseo. Aleluya. Y a los solteros le tenemos que aconsejar así. Y cuando una casada o un casado se quiere separar, lo sentamos y se lo decimos, tenga cuidado. Pero ¿sabe qué dicen algunos casos que hemos atendido? No, pastor, yo le soy sincera, no, yo no siento apetito carnal ni sexual. Y el varón, no, yo tampoco, yo sí voy a soportar. Sí voy a soportar. Peor si lo vemos que no se consagran a Dios, hermanos. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tu carne siente, que son cosas distintas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, libro de Romanos, el capítulo número 7, en relación a lo que le estoy hablando. Aleluya. Capítulo número 7 de el libro de Romanos. Y vamos a ver que el apóstol San Pablo nos habla acerca de lo que uno piensa con la mente y lo que siente nuestro cuerpo llamado carne. Aleluya. ¿Lo tiene? Romanos, el capítulo número 7. Escuche lo que dice. Verso número 7. El apóstol San Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué era? Era el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Hay mucha gente que no sabe qué es, aleluya, pecado. ¿Y cuándo se da cuenta que es pecado lo que está haciendo? Cuando vienen al conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué más dice? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, aleluya, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y dice más, aleluya. Y el pecado, verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, ¿qué pasó? El pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento
santo, justo y bueno. Luego dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora dice, porque lo que hago, ¿qué dice? ¿Qué dice? No lo entiendo. Escuche bien, ¿eh? Él dice, ya, aquí es a lo que quiero llegar. Porque lo anterior es para ya explicárselo, pero voy a demorarme ahí tiempo. Pero aquí está claro. Verso 14 o 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol San Pablo? Él comparte su experiencia y dice que hay cosas que él hace que no entiende por qué las hace. Habría lógica, o alguno diría, pero ¿cómo es eso? Si uno se da cuenta de lo que hace. Pero déjeme decirle que cuando la gente vive en el pecado, ni cuenta se da lo que hace, hermanos. Por ejemplo, me acuerdo de una jefa, su esposo nos dio la bendición de trabajar para él en su negocio y me vio ella tan correctito a mí en esa etapa de niñez o de pubertad que le dije a su esposo, mándame a Guillermo a la tienda, o sea, a la tienda de ella. Y cuando yo voy a la tienda me dice, hijo, he visto que hayas hecho un buen trabajo para exhibir los productos, quiero que me acomodes aquí la tienda y me exhibas todo lo que hay. Está bien, señora, le dije. Yo trabajaba para ellos. Para él exactamente, ¿no? Pero ya la esposa al ver el trabajo que hacía, quiso también que lo apoyara. Y como trabajaba yo para ellos, pues obviamente me pagaban ellos. Yo trabajaba en una tienda de vendedor. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo estoy allí acomodando todo, viene una amiga a la tienda y le empieza a hablar del marido de ella, que lo ha encontrado así, asá. Y la esposa de mi jefe se puso a llorar, porque la amiga lo que le había contado era que mi jefe estaba con otra mujer, que lo había visto entrar a un hotel, que lo había visto en un restaurante, que lo había visto en un carro, y yo no podía evitar escuchar porque yo estoy ahí, pues, en la tienda. Y entonces se quedó llorando mi jefa. Yo termino de acomodar, se fue la amiga y se quedó llorando ella ahí. A una señora por lo menos de ¿cuánto? Unos 55 años. Pero no sé qué, yo ya era cristiano. Yo le digo, señora fulana, disculpe, ¿se siente bien? ¿En algo le puedo ayudar? Le dije, no sé, de repente traer una bebida de agua. Y llorando me dice, ay, hijito, no sé qué voy a hacer con mi marido, me dice. ¿Sabes qué? Ese hombre ya es confirmado. Me está engañando con una fulana. Ella me muestra la foto de la fulana y de verdad que era recontra fea, hermano. Yo no sé qué le vio a esa mujer. Porque al lado de la mujer no le llegaba, creo que ni a la suela de los zapatos. Y me dice mi jefa, mira, hijito, ¿con quién todavía? Y me muestra la foto. Y cuando yo la vi, hermano, tenía cara hasta de una loca, hermano, como que si tuviera mal de la cabeza. O sea, no, el rostro se le notaba. Yo, ¿qué señora? ¿Con él? Así. Y ella me dice, yo no sé, me dice. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que a esa mujer todo el mercado la tiene de marido. O sea, esa mujer era una promiscua terrible. O sea, todos los hombres del mercado, cuando quieren la llevan a la cama y hacen lo que quieren con ella y ella feliz. Y yo no sé mi marido qué tiene. 1, que es fea. 2, yo no me sentiría bien metiéndome con un hombre que todas las mujeres la tengan de marido. Pero mi marido, o sea, me decía ella, pero mi marido no se da cuenta. Y aproveché para predicarle ahí. Y le dije, señora fulana, quiero decirle que la Biblia dice, el Señor Jesús lo dijo, que los hombres teniendo ojos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Teniendo ojos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Teniendo ojos, no ven. Lo dijo Jesús. ¿Qué más dijo? Teniendo oídos, no oyen.
¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús cuando da esa expresión? Que cuando los hombres viven en el pecado, hermanos, se convierten en personas sin entendimiento. Y su capacidad de poder razonar y darse cuenta de las cosas se bloquea. Y aquí Pablo lo está diciendo de otra manera, dice el verso 15. Porque lo que hago, dice él, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque él no se da cuenta de lo que hace y luego él está contando su experiencia ahí en relación al pecado. Ahí Pablo está hablando cómo vivía él en ese mundo sin ley y el pecado ahí morando en él. Él está testificando a la iglesia de los romanos su experiencia. Amén. Ya, pero como apóstol, que ahora ya comprende eso. O sea, él dice, cuando yo vivía antes, yo no lo entendía, dice él. Es lo que está diciendo. Cuando yo vivía en esos días, yo no entendía por qué hacía lo que hacía. Porque lo que no quería, eso hacía. Y lo que quería hacer, no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el pecado nos ciega, nos entenebrenece el entendimiento. Verso 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es el que hace aquello? Sino, ¿qué dice? El pecado que mora en mí. O sea, ¿qué nos está diciendo Pablo? La concupiscencia, pues. Esta carne, pues, que vive en el pecado, es la que nos lleva a pecar. Nosotros le damos gracias a Dios de haber conocido a Cristo. Porque el conocer a Cristo, por lo menos nos permite, ¿qué cosa? Pelear contra esta carne. Y todos peleamos con esta carne. Pero usted comete un error cuando no alimenta su vida espiritual. Porque para vencer esta carne, la única manera de vencerla es consagrándonos a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma, hermanos. Aleluya. Y Pablo dice entonces, aleluya, que de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, dice él, ¿esto es en qué? En mi carne. Dicho de otra manera, como dice Santiago, ¿qué cosa es la carne? ¿Qué dice Santiago de la carne? ¿Qué cosa es la carne? Mi concupiscencia. Santiago no le llama carne, Santiago le llama mi concupiscencia. Amén, que acabamos de leer ahorita el verso 13. Dice él, verso 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien, ¿qué dice? ¿Qué dice? El querer hacer el bien está en mí, pero ¿en dónde está hacer el bien? Míreme acá. ¿En dónde está hacer el bien? ¿En dónde? En mi mente. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos hacer lo correcto? ¿Cuántas veces en el mundo hay hombres que dicen, verdad, yo estoy haciendo mal, ahora me doy cuenta que hasta mi casa voy a perder, se va a ir mi esposa, mis hijos no me... Y en la mente piensan hacer lo bueno, y ahí está lo bueno. En pensar está hacer lo bueno. Pero donde no está hacer lo bueno, ¿dónde está? En la carne. O sea, en la mente está tu deseo, pero no en la carne. ¿Por qué? Porque cuando se vive sin Dios, se vive en la carne. Dicho de otra manera, quien nos gobierna es la carne. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo crucifica esta carne. Amén. Cristo toca esta carne y ¿qué hace? Y resucita nuestro espíritu, que es el centro de nuestras emociones, que es también de donde podríamos decir el centro del corazón. Que podríamos decir lo que dijo Jesús, porque del corazón sale ¿qué cosa? Sale lo bueno, como sale lo malo. Amén. Aleluya. Entonces Pablo aquí dice, para terminar, verso 19,
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. O sea, cuando yo hago lo malo, lo que no quiero hacer, cuando yo hago eso, ¿quién lo hace? Verso 20, ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pero él lo entiende ya ahora como apóstol. No lo entendía en esos días cuando andaba en la carne él. Porque Pablo, aunque vivía en la ley, pero era un hombre carnal. Aunque era fariseo de fariseo, pero era un hombre carnal, no era espiritual. Y como no era espiritual, no podía entender todas estas cosas que estamos explicándole ahora. Y Pablo dice, aleluya, porque queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice verso 22, porque según el hombre interior, ese que piensa, ese que razona, ese que siente, ¿qué dice? Me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué cosa es? Dice arriba, es espiritual. Y mi hombre espiritual se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque mi hombre espiritual vive del espíritu. Amén. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué cosa era? Era la ley de Dios. Y la ley de Dios, ¿qué cosa es? Es espiritual. Y ese es el alimento de nuestro hombre espiritual, de nuestro ser espiritual. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros. ¿En qué miembros? Con los que pecas, pues. Por ejemplo, algunos tienen el miembro de ¿qué? De los ojos. Ese miembro de los ojos. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado con los ojos? Nadie lo sabe, pero con los ojos hemos pecado. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que no teníamos que ver. Otros pecaban con las manos. Aleluya. ¿Ve? Y el miembro de la mano, aleluya, lo llevaba a pecar. Y Pablo dice, verso 23, veo que hay otra ley en mis miembros, o sea, otro mandato, otra norma, que se revela contra la ley de mi mente, ¿ve? Porque Pablo piensa hacer lo bueno, pero ahora que ya conoce la palabra, se da cuenta que el mal también está en él. Y hay una batalla. Y la única manera de que la batalla sea a favor nuestra es que nos consagremos para Dios. La única manera para que la batalla la podamos ganar o vencer es consagrándonos a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, aleluya, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu. Aleluya. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Galacia, aleluya, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, ¿qué cosa es? Es contra los deseos del Espíritu. Amén. O sea, no se puede ser espiritual y carnal a la vez. O eres espiritual o eres carnal. Pero no se puede. Amén, estar en un término neutral. Y termino. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué? Porque Pablo ahí cuando cuenta la experiencia, él no es un hombre espiritual, es un hombre carnal. Por eso nosotros, aleluya, siempre le motivamos a la iglesia, conságrese, congréguese, ayune, haga espacios para orar, porque la carne lo va a arrastrar más de lo que ya usted puede haber caído. Aleluya. Y lo peor es cuando mañana llegue una situación más catastrófica para su vida. Amén. Verso 24, terminamos. Pablo expresa diciendo, miserable de mí, dice él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él se da cuenta que vivir en ese cuerpo de muerte cansa. Vivir en ese estado espiritual fatiga. Verso 25 termina diciendo, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
¿Y por qué le da gracias a Dios por Jesucristo? Porque fue Jesucristo el que se le reveló. Porque fue Jesucristo el que le salvó. Porque fue Jesucristo el que le predicó. Porque Pablo recibió el mensaje mismo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él no recibió el mensaje de hombre ni por voluntad de hombre. No. Él lo recibió por revelación de Dios a través de Jesucristo. Y por eso que Él es considerado el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque un requisito indispensable para poder ser apóstol es haber recibido el mensaje directo de Cristo. Hoy hay una cantidad de apóstoles que lo que hay que llamarlos es apóstatas y no apóstoles. Porque ninguno de ellos vio al Señor. Y más cuando uno los evalúa, hermano, y los mira, uno se da cuenta que ni siquiera han nacido de nuevo muchos de ellos. Y se llaman apóstoles. Ya les ha aburrido, les ha cansado que le digan pastor. Y como que decirle pastor para ellos es, aleluya, es lo peor. Entonces algunos se llaman apóstoles, otros evangelistas, otros profetas. Lo peor que ha salido ahora. Ahora hay algunos que se llaman querubines y otros serafines. Otros se llaman arcángeles y ángeles. Como esa loca endemoniada que ha aparecido en la selva. Dice que es el ángel Gabriel, dice. Y hasta profetizando a todo el mundo. Y profetiza en el baño. Y profetiza en la calle. Y profetiza en su cama. Y profetiza en un mercado. Y profetiza ya en un, aleluya, en todo lado profetiza. Y hasta nos ha profetizado también. ¿Qué le parece? Y escucha, movimiento misionero mundial. Un hermano asustadito me dijo, pastor, nos han profetizado, pastor, tenemos que salir de acá del movimiento. ¿Por qué le digo? Yo no sabía nada todavía hasta ese entonces. Mire, me dice pastor, y abrió las redes. Y sale esa profetisa. Pastor, el ángel Gabriel se ha encarnado en ella. Y ella es una mujer que Dios la está usando poderosísimamente. Y hablando. La gente a veces se deja impresionar. Pero no se deja llevar por lo que dice la palabra. Amén. Aleluya. Y mire usted. Todas esas herejías. Pero todo ¿por qué? Porque viven sin el conocimiento de la palabra. Pero Pablo, para terminar, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que se le reveló. Fue Jesús el que se manifestó. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros, que el Señor se siga revelando y manifestando en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Pero lo cierto es, amados, que la única manera de poder sostenernos en esta vida cristiana es cuidando nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos en esta tarde ya por tu palabra predicada y que a través de ella, oh Dios, tú nos orientas, nos diriges, nos conduces y nos llevas siempre al camino correcto de la verdad. Gracias te damos, amado Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de manera especial en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí o los que están a través de las redes, Señor amado, necesitan que tú hagas tu obra? Necesitan que tú transformes sus vidas. Necesitan que tú te manifiestes a ellos, a ellas, Padre. Glorifícate, por favor, en cada vida. De manera muy especial, Señor. Obra en cada corazón. Hay poder en tu nombre y en tu sangre, Padre. Oh Dios bendito, lleno de gracia, de bondad y de amor. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que cada uno de ellos hagas tú, a través de tu palabra, esa obra misteriosa que no has dejado de hacer, Padre. Obra, Dios mío, a los que están aquí en el templo, pero también a todos los que están a través de las redes sociales, especialmente aquellos y aquellas que batallan con la carne, aquellos que están, Dios mío, cada día en una batalla constante y algunos sienten que van hasta perder la batalla. Padre, ten misericordia,
Que tu palabra llegue como ese aliciente para bendición de sus vidas y de sus almas, oh Dios. En el nombre de Jesús, Padre, obra en cada corazón, Señor. Y ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a consagrarnos, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre amado. Y permítenos, oh Dios, acabar la carrera. Padre, gracias te damos por todo. Dígale a Dios allí con todo su corazón. Sigo escalando peldaños. Sigo mirando esa cruz, prosigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Sigo escalando peldaños. Sigo mirando esa cruz, prosigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, pero alzo mis brazos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, pero alzo mis brazos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Sí, Padre amado, gracias te damos por todo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle palmas a Cristo, hermanos, aleluya. Y que Dios le bendiga también a todos los hermanos que nos han acompañado a través de nuestras redes sociales. Un abrazo para todos en Cristo y los esperamos esta noche para volvernos a reencontrar desde las 7 de la noche en nuestro culto evangelístico. Que Dios le bendiga a todos.